Hola, muy buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Bueno, en esta noche de domingo queremos resumirles un poco todo lo que ha pasado en la semana anterior. Varios de los temas tienen que ver obviamente con la aprobación de la ley bases. Dos de los temas que vamos a tocar hoy están muy relacionados. Va a venir Álvaro Pérez, el economista, que va a estar acompañándonos y que va a compartir con nosotros esta posibilidad de descubrir y de desmenuzar un poco todo lo que es el paquete fiscal, lo que significa finalmente la redacción que ha quedado en esta ley del impuesto a las ganancias, de los bienes personales, lo que significa en el terreno laboral, finalmente cómo se ha ido desgranando esta ley que inició como una ley ómnibus, pero que bueno, finalmente y tras su aprobación han quedado algunos párrafos que si bien no están referidos al aspecto sindical exclusivamente, que es donde al principio por lo menos Javier Milei intentaba poner el foco, hay algunos temas de flexibilización laboral, si es que lo podemos llamar de esta manera. Esta es la pregunta que le vamos a hacer a Álvaro Pérez enseguida, y si esto realmente puede generar las condiciones para que el sector privado empiece a absorber mano de obra que hoy se encuentra en la informalidad o que están directamente desocupados. Vamos a conocer un poco de todo esto, las proyecciones de la inflación para el mes de junio, qué puede pasar, sobre todo por el aumento de las tarifas y todo lo que ha venido pasando en estos últimos días, y los anuncios y las liberaciones que se ha hecho de precios para algunos sectores. Del tema político de la aprobación de la ley vamos a estar hablando en este caso con la diputada nacional Pamela Caletti, que ha tenido un rol protagónico, le diría, en esta sesión y en la aprobación de la ley bases. Si bien pertenece y preside un bloque que está integrado por diputados de distintas provincias, están los tres diputados que responden al gobernador Sáenz ahí, están en el sector denominado dialoguista, de la oposición dialoguista, pero vamos a ver cuáles son los puntos de vista que han compartido en términos generales de la ley, pero que en términos particulares han tenido algunos reparos. Se lo vamos a preguntar y vamos a conocer hoy particularmente lo referido al impuesto a las ganancias. ¿Qué va a significar esto para Salta y cuántos salteños podrían estar alcanzados por esto? Y hoy viene también, vamos a hablar del tema de la provincia de Salta, del tema salarial, porque han cerrado las paritarias. Finalmente se llegó a un acuerdo. Hay sectores que son, yo les diría, los más complicados en las negociaciones salariales estatales en la provincia de Salta, que son el sector docente y el sector de la salud, porque tienen muchos ítems que no comparten el resto del sector de la administración pública. Uno de los sectores es el de la salud. Hoy viene gente que nos va a permitir conocer un poco los alcances de esta negociación salarial que ha cerrado, por lo menos para algunos meses para adelante. A todos bienvenidos, gracias por acompañarnos. Estamos en esta hora de información que tenemos para compartir con ustedes en esta casa. Bueno, hemos invitado hoy a Álvaro Pérez. Él tiene obviamente y preside la consultora Finex, y queríamos charlar con él porque tras la aprobación de esta denominada ley bases, mucho del paquete fiscal y algunos otros temas que se han aprobado aquí empiezan a generar expectativas a partir de que finalmente todo el mundo coincide en que hoy Javier Milei tiene las herramientas que ha estado reclamando permanentemente. Bueno, a ponerse el overol, ahí tiene la caja de herramientas. A partir de aquí, ¿qué se viene? Álvaro, ¿cómo estás? Gracias, Indio, por la invitación, un placer. Al contrario, gracias por venir. Bueno, tiene la caja de herramientas ya Javier Milei. La consiguió. Tarde y con menos herramientas de las que necesitaba. Primera reflexión. Sí, porque esto que empezó siendo aquella ley ómnibus es muy reducido, ¿no? Muy reducido, salieron algunas empresas que iban a ser privatizadas, parte de los acuerdos políticos. O sea, la verdad que es una ley edulcorada. No en el objetivo que se pensaba, porque también es bueno reflexionar para la sociedad cuál es el motivo de una ley, de una nueva ley de este tamaño y que involucraba tantos aspectos. Y esto es solamente en términos económicos. Bueno, una ley que promueva
La inversión privada, fundamental. RIGI o no RIGI, o un RIGI también para pymes, es bueno ponerlo en discusión que el Estado debe promover la actividad privada, la inversión privada. Argentina no crea empleo desde el 2011, no crea empleo privado, siempre público. O sea, era importante una ley. El nuevo mundo involucra, ¿sabes?, influencers, tiene otras formas de negocios y de trabajos. Las leyes modernas, también las personalidades, el ser humano cambió. Entonces las leyes laborales también deben estar acorde al nuevo mundo que nos toca vivir. Entonces es muy importante que las leyes se actualicen, ¿no? O sea, como se actualiza un sistema operativo, me parece que es muy bueno que la legislación en general se actualice con la demanda de una sociedad moderna y no ya siempre la misma discusión que nos lleva al mismo lugar. O sea, Argentina es ese país loco que hace lo mismo y espera resultados distintos. Entonces está bien, está bueno tener un nuevo paquete de leyes. Ahora a ver qué. El tiempo se redujo, el mundo se achicó, los tiempos se han acelerado, ¿no? Claro. Y esto obviamente que impone nuevos desafíos. ¿Dónde estábamos parados en la Argentina? Es lo que nos seguimos preguntando, obviamente. Exacto. Todavía. Ahora, a partir de esto, ¿qué pasa? ¿Qué herramientas tiene de las que se consideraban muy importantes? ¿Qué herramientas tiene para este objetivo que vos mencionabas recién? Primer dolor que Argentina debe encarar es la inflación. Y sabemos que la inflación es la consecuencia de un déficit fiscal que no es financiado con deuda, sino es financiado con emisión monetaria. Bueno, la emisión monetaria se cortó y el superávit fiscal apareció, con dolor de la sociedad que ve caer el nivel de actividad. Eso está claro. Ahora, la nueva ley involucra la restitución del impuesto a las ganancias. O sea, para que tengas en cuenta, una persona que gana abajo de 3,5 millones de pesos mensuales no paga impuestos a las ganancias. No pagaba impuestos a las ganancias. Sí. Ahora sí. Ahora ya una persona que gana de salario 3,5 millones de pesos brutos va a pagar impuestos a las ganancias. Va a pagar desde 2,200,000. Según, habrá que ver si tiene hijos, si no, y tiene algunas deducciones que también se actualizan. La deducción es que yo gano tanta plata, hay gastos que puedo computarlos, o sea que me pueden bajar esa ganancia. Y a partir de ese monto yo voy a pagar un impuesto, eso se llama impuesto a la ganancia. Impuesto que es coparticipable, bien para las provincias también, que vieron caer fuertemente las transferencias automáticas, transferencias discrecionales que hacía el gobierno nacional para que las jurisdicciones locales puedan tener recursos. El impuesto a los bienes personales. El impuesto a los bienes personales es bueno en el marco de un blanqueo de capitales. Un blanqueo de capitales que ya en Argentina es recurrente, porque como la mitad de la economía está en la marginalidad tributaria, debe incorporarse de vez en cuando. Pero como ya no goza ¿viste? Todos los gobiernos sacan proyectos de blanqueos. El de Macri fue exitoso en términos nominales, pero muy malo en términos regulatorios, y lo que pasó después con los impuestos con los que se grabó esas nuevas participaciones en sus activos. Esta nueva ley incorpora un anticipo del impuesto a bienes personales y te da estabilidad fiscal. Lo que todo político en campaña dice, reglas de juego claras y sostenibles. La nueva ley de bienes personales involucra tener el impuesto en un rango muy bajito durante muchos años. Eso es bueno porque ojalá que el blanqueo sea exitoso, porque necesitamos que los argentinos saquen los dólares que están en los colchones y los pongan en el sistema financiero. En el sistema financiero o en el sistema productivo, donde quieras. Sí. Ahora, en el caso del impuesto a las ganancias, que estaba el tema, la discusión, si el impuesto a las ganancias sí, hay algunos gobernadores que se siguen oponiendo, prácticamente en términos políticos, digamos, era esto que se consideraba. ¿A cuántos de mis votantes lo va a alcanzar, quiero o no? La discusión, digamos, ¿no? Claro. No se plantea tanto en términos económicos. Claro. Ahora, tiene algunas variantes respecto de lo que teníamos antes, porque hay una suerte de escala. Ahora, yo te pido que me lo aclares si es que estoy equivocado. Hay una suerte de escala, es decir, gano tanto, voy a pagar tanto. Es decir, se empezaría a cumplir lo que tendría que ser el verdadero espíritu del impuesto a las ganancias, que es, mientras más gano, más pago. Mientras más ganás, más pagas. Está perfecto lo que decís. Vamos a la ley vieja. Mira, te traje el resumen, sabía que me ibas a preguntar. Bueno. 3,5 millones de pesos no paga nada. Hoy, una persona con un salario de 3,5 millones de pesos brutos, vamos a poner que tiene 2 hijos, paga 187,000 pesos mensual. Si ganás 3,5 millones de pesos. ¿Cuántos hay de los que nos ven? Sí. De los que conocemos, indios, que ganan 3,5 millones de pesos. En Salta te digo que contamos con, no sé si con las dos manos. No sé si de con una mano. Sí. Entonces, bueno, el grueso, digamos que está en 2,200,000. Vamos a poner también muy buenos asalariados, que tampoco hay tantos, 2,200,000 pesos brutos. En el modelo anterior pagaba 0. En el modelo actual, si tenés un hijo, no pagas nada.
Entonces, la verdad que tanto cambio para una sociedad que está empobrecida no es. Por supuesto que hay una actitud política que debe llevar adelante, sobre todo los gobernadores del sur del país, que sí tienen salarios como estos, donde ellos tienen que defender a sus votantes, o parte de lo que ellos consideran sus votantes. Entonces, hay un retorno, una tasa interna de retorno, como decimos en finanzas, una tasa de retorno política, no realmente efectiva. Y por otro lado, el impuesto a las ganancias es un impuesto noble, porque le hace pagar más al que más tiene. Entonces, vamos a otro salario, que yo no conozco a nadie, seguramente, no sé, vos tampoco, Indio. Vamos a una persona muy perjudicada, el que gana 10 millones de pesos. ¿Bien? El más perjudicado, que tiene 3 hijos, paga 899.000 pesos. Ganando 10 millones de pesos por mes. Qué problema. Entonces decimos, bueno, claro. es un buen problema. Sí. Y es un impuesto coparticipable que le hace falta a las provincias. Bueno, en el caso de Salta, los cálculos son que van a llegar a 80.000 millones de pesos por este impuesto a las ganancias. Y el cálculo, hay 11.000 salteños que podrían llegar a estar alcanzados por el impuesto a las ganancias. Claro. Ese es el cálculo. Menos de la mitad de la cancha de gimnasia y tiro. ¿Cuánto la capacidad de la cancha de gimnasia? Sí, claro. Sí, claro, entonces, claro. Es muy poquito. Bueno, entonces está bien, eso está cambiando y aparte de nuevas deducciones, las alícuotas, es decir, por ejemplo, lo que puedes descontar de gasto de hospitalización o familia a cargo, esas cosas también se han incrementado, haciendo que el sistema sea mucho más moderno y que actualice los números. Lo mismo pasó con el monotributo. Un monotributo que era viejísimo, que las alícuotas eran viejísimas y que dividía servicios por un lado y aquellos que vendían bienes por otro. Ahora se unifica y ya es algo más sensato. Y que también se actualice semestralmente en función del índice de precios. Porque de repente el monotributo se actualizaba cuando alguien se acordaba. Exacto, sí. Entonces, bueno, o cuando a alguien le convenía para algunos votos. Para no perder votos, no subas el monotributo porque, ¿no? Sí, claro, sí. Debemos salir de la lógica de la elección. Los impuestos y la legislación, los recursos del fisco, deben estar fuera de la lógica de una elección. Ahora, Álvaro, con respecto a lo que empezó siendo te diría la aspiración del tratamiento del aspecto laboral y sindical que tenía el gobierno. El tema sindical se terminó sacando finalmente del proyecto. Sí se han aprobado en el terreno laboral. Hay algunas cosas que se han logrado sostener en la ley bases. Esto que se aprobó va a ayudar a que haya y se genere empleo formal. ¿Lo ves, digamos, ambiguo, difícil? ¿Qué sensación te queda? La sensación es que quedó el gusto poco, ¿no? Me parece que necesitamos un sistema. Ayer hacíamos un curso con el equipo de inteligencia artificial y vemos un mundo que no tiene tiempo de discutir cosas casi obvias, ¿no? Un mundo que aprende rápidamente, las máquinas aprenden y son la forma que nosotros podemos también ser más efectivos. Un humano es más efectivo a partir de eso. De hecho, el Fondo Monetario está mirando la inteligencia artificial diciendo, bueno, los fiscos y los países deben prestar atención a esto porque de esta forma pueden ser más eficientes, tanto en recaudación como en gasto. Dicho esto, creo que todo el sistema laboral ha fracasado. Pero no es porque lo digo yo, es porque los números lo marcan. Indio, si vos tenés un sector privado que no generó desde el 2011 a la fecha, con un crecimiento demográfico, una sola fuente de trabajo. Sí, claro. Entonces, está a la vista algo que cambiar. Entonces, ¿cuánto tenés que cambiar? ¿Cuánto estás dispuesto a cambiar para cambiar radicalmente la situación en la que estás? Yo, habitualmente, en mi vida personal, todo. Bueno, vamos a cambiar todo. Entonces, tenés que cambiar profundamente. Algunos dirán, bueno, pero soslayan intereses o los derechos que tanto costó conseguir. Los derechos la mitad de la población no lo tiene. O sea, los derechos de ¿cuál? De la mitad de la población. Sí. Y los otros excluidos. ¿Y cómo es la incorporación de los excluidos? Debemos cambiar la agenda y discutir la incorporación de los excluidos de los sistemas fiscales, tributarios y los regímenes. Entonces, acá habrá que discutir las marginalidades. O sea, la unidad marginal, el puesto marginal que tomes, el próximo puesto de trabajo que tomes, Indio. ¿Tiene que tributar igual? Entonces, bueno, pensemos un sistema moderno, inteligente, smart, pensemos algo que rompa la estructura, porque si no vamos a seguir discutiendo siempre lo mismo. Yo tengo la sensación que hay como una suerte de paradoja en el tema sindical fundamentalmente, porque por lo que vos decís, desde el año 2011 no se generó un solo puesto de trabajo en el sector privado. Algo pasa, no hay duda, digamos, no hace falta estudiarlo mucho. Ahora, ¿por qué el sector sindical, con lo que supone que por lo menos intentemos y veamos, hacemos los cambios, a ver si se incorpora gente que sale de la informalidad al sector formal, que además le va a aportar a los sindicatos? Esta es la parte que no entiendo, digamos, porque toda la incorporación de la informalidad a la formalidad
le significa más gente tributándole más base, la cuota a los sindicatos. Entonces, esta oposición es como muy extraña. No, porque claro, porque el cálculo es, imagínate que hay 100 personas en esta sociedad, hay un sindicato, del sindicato hay 50 afiliados, hagan la cuenta. Si vos sos un líder sindical y decís que vas a bajar, vas a subir la edad jubilatoria, no sé, vas a subir la jornada de trabajo, no sé, algo, el periodo de prueba más largo, cualquiera de estas cosas. Entonces, ¿qué te va a decir tu 50% de votantes? Vos no estás vendiendo. Estás operando en contra de nuestros intereses, una lucha que costó conseguir 70 años. Vos dirás, no, pero necesitamos 50 que tenemos afuera. Los derechos son de los que estamos adentro. Entonces se provoca un problema sociológico, más que financiero, fiscal o económico. Un problema sociológico. ¿A quién responde el líder de un sindicato? ¿A los que están afiliados o a los que están fuera? A los que están afiliados. Sí, claro. Entonces, sí, bueno, sí. ahí es donde esto también es política, ¿no? Y habrá que ver cómo se democratiza el sistema sindical también. Y Sí, cómo se discute. esto es lo primero que se bajó, digamos, ¿no? De las primeras cosas que cayeron de lo que era el proyecto original. Álvaro, no tengo mucho más tiempo, lamentablemente, pero no quería dejarte ir sin consultarte de las proyecciones y qué pasa con los cálculos que se están haciendo de la inflación en el mes de junio. Bueno, viste, los datos de alta frecuencia dan la inflación en alimentos en el 0%. O sea, la inflación en alimentos es la que más le pega al que menos tiene. Después tienen los servicios públicos, entretenimiento, vestimenta, etcétera, que de repente un jubilado o los más vulnerables no consumen. Entonces, una inflación de alimentos baja es una buena noticia para la sociedad. Por otro lado, los salarios empiezan a acomodarse, paritarias que se cierran y que le ganan en términos de ratios a la inflación. Entonces se recompone el salario real. Es doloroso, por supuesto, Argentina está metida en un problema doloroso y difícil de salir. ¿Es fácil? Por supuesto que no, y yo creo que no se va a resolver este año. Este año no vamos a encontrarnos muy satisfechos con la inflación. Se paró en el 4 o en el 5%, como decíamos el otro día en tu programa de la radio, también esto vamos a tener todo un año de inflaciones que rondarán estos valores. Por eso el gobierno corre un poco o patea para adelante lo que son las tarifas. Todavía no vamos a eliminar todas las tarifas, vamos a patear un poco para adelante. Bueno, habrá que ver una inflación y ahí, en materia de inversión, serán todavía los bonos SER, los bonos que ajustan por inflación, un buen activo para invertir. Pero van a rondar más o menos en lo que fue mayo, más o menos, más o menos, entre 4 y 6. Claro, porque ¿qué te da la pauta? La inflación va al 0% del alimento, pero tenés un índice de inflación que componen otros bienes. Si el gobierno acaba de levantar el pie de las tarifas, muchachos, no actualicemos tarifas, es porque el gobierno está viendo también esta situación. Entonces, que se puede escapar un poco. Que por más, lo menos no sí. vamos a tener tantas buenas noticias como veníamos teniendo en materia inflacionaria. ¿Y esto qué es? Bueno, en el tiempo habrá que ver cómo pega la recaudación por blanqueo, la recaudación por moratoria, habrá que ver la ley RIGI, habrá que ver cuando se reglamente y empiezan a llegar esas inversiones, cómo queda armado la película, cómo queda el tablero financiero y fiscal del gobierno, ¿no? Bueno, me ha quedado mucho tema que lo seguiremos hablando seguramente en otro programa o en la radio, porque lo del RIGI me interesa muchísimo, que lo analicemos, lo desmenuzemos un poco más de los alcances. Bueno, la ley Bases ha tenido en la semana que terminó un largo tratamiento, una larga sesión de 12 o 14 horas, pero ha tenido un largo derrotero desde aquel inicio denominado ley ómnibus, que se ha ido desgranando y finalmente terminó en este paquete que se ha aprobado finalmente en la Cámara de Diputados, pero que tiene algunos aspectos que son interesantes porque aquí hubo, digamos, mucho condimento político, mucha falta, yo le diría, de pericia política, de improvisación en algunos casos por el lado del gobierno. Todo esto parece haber cambiado con la llegada de Francos a la jefatura de gabinete de la Nación, pero finalmente esto se aprobó y uno de los sectores que ha tenido muchísima injerencia en esto es el sector denominado dialoguista, que son opositores al gobierno, pero que tienen diálogo con el gobierno y que tenían quizás como paradigma que vamos a negociar en tanto y en cuanto no afecte los intereses de nuestra provincia, pero entendemos que las herramientas que necesita el gobierno hay que dárselas. Después las discutiremos y qué resultados tienen. En esta posición se han mantenido más o menos los diputados nacionales de Salta, que acompañan al gobernador Sáenz, y Pamela Galetti, que además es la presidenta de uno de estos bloques denominados dialoguistas. Me parece que era importante poder conversar con ella
para que nos cuente qué análisis se está haciendo de estas horas posteriores a la aprobación de la ley bases y fundamentalmente cómo ha visto las reacciones políticas que esto ha ido teniendo, pero si finalmente salta, cómo queda parado frente a las cosas que se han aprobado. Así que, Pamela, como siempre, muchas gracias por atendernos. Buenas noches. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, gracias por atendernos, como siempre, muy amable. Bueno, ustedes. Pamela, lo primero es ¿qué análisis has hecho de las reacciones políticas que ha tenido la aprobación de la ley bases? Bueno, la verdad que tu introducción fue muy exacta, fue un debate de 14 horas, pero que en realidad llevamos 6 meses trabajando en esta ley. Todo empezó un 27 de diciembre con un proyecto de ley del gobierno de casi 1000 artículos, porque tenía más de 600, pero anexos. La verdad que era un proyecto absolutamente intratable. Se lo dijimos al gobierno, a pesar de eso nos sentamos, trabajamos, hicimos observaciones. Nuestras diferencias eran muchas y profundas. A pesar de eso, el gobierno llamó a sesión en febrero y obviamente terminó retirando la ley. Las mismas diferencias que tenía con nosotros las tenía con otros bloques. Eso llevó a un trabajo de también varios meses. En abril logramos sesionar de vuelta y cambiamos de una ley que originariamente tenía más de casi 1000 artículos, eran 947 exactamente, quedó una ley de 232 artículos. Querían delegación de facultades en 11 materias, le dimos delegaciones en 4 materias que son las de emergencia económica, financiera, en las que está acreditado que hay una emergencia pública. Querían facultades delegadas sin control del Congreso, 2 años prorrogables por 2 más, es decir, 4 años. Elegimos 1 año, como son todos los antecedentes históricos de la Argentina, como se le dieron a Mauricio Macri, a Cristina, a Fernández. 1 año sin prórroga. Privatización, pretendían 44 empresas con una lógica privatizadora de la década de los 90. También lo discutimos, se redujeron las empresas, se estableció otro modelo que puede ser, por ejemplo, la concesión del servicio. Entonces, digamos, se cambió muchísimo de eso primero a la segunda ley, proyecto de ley que se sancionó en abril, en 232, y ese proyecto fue el que fue a Senado. En Senado hace 2 semanas, de esos 232 artículos se modificaron 37 puntos y en lo que ya Senado aprobó, eso quedó aprobado por Senado y lo que volvió ayer a diputados son esos 37 puntos. La verdad que fue un proceso, yo digo, arduo de trabajo, casi tortuoso, en que hemos venido trabajando, entendiendo que el Gobierno Nacional necesitaba las herramientas, pero que nosotros jamás se lo dijimos, vamos a darle las herramientas en contra de la Constitución, en perjuicio del pueblo de las provincias que defendemos, ¿no? Bien, en este caso, Pamela, uno de los temas justamente que se discutió mucho fue el tema del impuesto a las ganancias, en el que sí, incluso hubo diferencias dentro de los mismos sectores políticos en la Cámara, pero en definitiva, se terminó restituyendo el impuesto a las ganancias y en este caso quería consultarte por esta consigna que acabas de decirnos, que es vamos a defender los intereses de las provincias. Si hay un impuesto que es coparticipable, es el impuesto a las ganancias. Entonces queremos ver cuál es el criterio con el que por lo menos gran parte de tu bloque, que es Innovación Federal, decidieron aprobar. Sé que hay algunos diputados de algunas provincias del sur que no lo aprobaron, pero me gustaría conocer el criterio de los diputados salteños de tu bloque. Sí, en realidad el criterio, tanto para votar a favor como en contra, fue el mismo. Los diputados defendemos los intereses del pueblo de la provincia. En Innovación Federal tenemos diputados, por ejemplo, en Misiones y Salta y Río Negro. En el caso de Salta, los impuestos coparticipables representan más del 70% de los ingresos de Salta. Más del 70% de los ingresos de Salta vienen de coparticipación. No ocurre lo mismo, por ejemplo, con Río Negro, es que en solo un 30%, Neuquén, 10, 12, 15 puede llegar a ser. Entonces vos vas a ver que todas las provincias del sur, por ejemplo Río Negro, nosotros lo hablamos adentro del bloque, por esa razón Misiones y Salta votaron a favor y Río Negro votó en contra. Lo mismo hizo Neuquén, que es otro aliado nuestro que trabaja en el bloque. Además ellos tenían el inconveniente
de que esta versión que se llevó a recinto ayer no preveía una elevación del piso. Los patagónicos tenían una elevación de un 22% más, es decir, al resto de la Argentina. Ellos empezaban a tributar un 22% más arriba, una deducción especial, esa deducción no estaba prevista, entonces era lógico que para ellos implicaba un retroceso muy grande respecto de su situación. En el caso de Salta, son aproximadamente 80.000 millones en 2014, a su vez se habla de que hay 800.000 o 1 millón de trabajadores, pero en el caso de Salta son 11.000 trabajadores que son los ingresos más altos que tributarían. Entonces, en este tema de impuesto a la ganancia, la realidad de las provincias varía sustancialmente. Hay provincias que se pueden ver más afectadas o jurisdicciones como Cava, en donde obviamente tienen una población mucho más rica, con ingresos mucho más ricos, entonces son mucho más las personas que pagan impuesto a las ganancias, a lo que son jurisdicciones como Salta, Jujuy, Catamarca, en la que a través del sistema de coparticipación se recibe más por ganancia, ¿no? O es más importante. Claro, porque si consideramos que son 11.000 los salteños, digamos, que van a estar alcanzados por esto, pero van a ingresar a Salta por esto 80.000 millones de pesos, me decías, por el impuesto a las ganancias. Digamos que hay una compensación, pero además te pido que me corrijas y si estoy equivocado, pero entiendo que en esta oportunidad ha tenido algunas variaciones la aprobación de esta ley, porque ahora hay una suerte de escala, es decir, no se aplica a todos exactamente el mismo piso. Exactamente, y ahí también qué bueno que lo marcas porque es una diferencia. No es primero, el piso es, para que la gente que nos esté escuchando, de 15 salarios mínimos vitales y móviles. Es decir, los trabajadores o los ingresos por menos de 15 salarios mínimos vitales y móviles no pagan. Y a partir de allí, no es que inmediatamente que cobra 15 salarios mínimos vitales y móviles y $1, va a tributar al 35%, que es la alícuota máxima, sino que es progresiva. En el caso de Salta, obviamente se van a ver afectados los ingresos más altos, los ingresos o sea, en mayor medida los más altos. Esto obedece a una situación claramente de emergencia económica y de crisis en la que estamos. Todos los impuestos son odiosos, naturalmente, y ojalá podamos bajar la carga tributaria más adelante y podamos estabilizar las finanzas, pero la realidad es que hoy estamos en una crisis económica y financiera muy importante. En su momento se tomó la decisión de sacar el impuesto a las ganancias porque se iba a compensar con el impuesto país. El impuesto país nunca se aprobó, su coparticipación, porque nunca se trató la ley de presupuesto y se produjo una situación de desfinanciamiento absoluto de las provincias, porque el impuesto país sí lo siguió cobrando Nación. No solo eso, Nación tenía un impuesto país de un 7.1 y lo subió a 17.1 sin coparticiparlo a las provincias. Hoy, en el nuevo contexto, el impuesto país es un impuesto que probablemente tienda a desaparecer y por eso se busca un esquema tributario más progresivo. Claro, es un esquema basado más en tributación de ingresos que de patrimonio. Estaba pensando recién, escuchándote, que van a ser 80.000 millones de pesos lo que van a ingresar a Salta por este impuesto, y pensaba en los cerca de 117, 120.000, no sé cuántos son ya, 20.000 millones de pesos que han dejado de llegar a Salta a partir de la llegada del gobierno de Milei, de interrumpir y cortar recursos a las provincias. Así que, una locura, porque todo lo hablamos el otro día con la ministra de Educación. Salta se está haciendo cargo ahora del PONIT para el pago en los docentes. Todas nuestras obras están paralizadas, suspendidas recién ahora, y con el reclamo del pacto de Güemes, que empezarían a reactivarse. En la ley de ayer, algo que pasó desapercibido, uno de los artículos disponía que no se puede suspender las obras que tengan hasta un 80% de ejecución o que tengan financiamiento internacional, porque la verdad que además genera no solamente parar obra pública implica desempleo, implica dejar de reactivar, además no tener la obra, sino implica responsabilidad del Estado, porque hay contratos firmados, hay responsabilidades, va a terminar costando más caro no terminar la obra que terminarla. Entonces hasta ni siquiera es inteligente poder hacerlo. Espero que el gobierno nacional ahora lo entienda, y si no, ya en la ley bases igualmente lo dejamos, en el paquete fiscal
lo dejamos establecido que las obras hasta un 80% con financiamiento internacional no pueden suspenderse y deben terminarse. Bien, Pamela, dame tu impresión respecto de lo que pasa con el RIGI, porque para Salta es importante el análisis de esto en función de lo que son las inversiones mineras, en donde hay muchísima expectativa en la provincia, y el RIGI me parece una herramienta fundamental, sobre todo para dar seguridad jurídica, ¿no? Sobre todo. Dame tu impresión personal y política, obviamente, de cómo terminó finalmente aprobándose esto y si están los parámetros que a Salta le sirven. Sí, sí, exactamente. Tuvo modificaciones que resultaron positivas en ese sentido. El RIGI, que es un régimen de grandes inversiones, para quienes nos escuchan, ¿qué implica? Es un régimen de beneficios para atraer capitales. Existen explotaciones de recursos y esto pasa más que nada en las provincias mineras y en las provincias hidrocarburíferas, que para poder explotar esos recursos, para poder generar empleo, un proceso de crecimiento, necesitan una inversión millonaria, de muchísimos dólares y además prolongada en el tiempo, inversión grande que va recién sufrir, va a generar los frutos más adelante. Entonces, por esa razón era que algunas provincias, por ejemplo, de las que tenemos nosotros en el bloque, Salta y Río Negro, necesitan un régimen de RIGI porque las provincias no tienen ni van a tener esos fondos para poder invertirlos y Nación tampoco. Imagínate que no está terminando 2.000 casas que están casi por terminarse, una inversión de ese tipo. Entonces te pasa, por darte un ejemplo, Vaca Muerta en Argentina, hoy tenemos sobreproducción de gas, pero que no llega a Salta porque no tenemos la reversión del gasoducto norte. Entonces tenemos que seguir importando gas. Y a su vez tenemos Europa que necesita energía, que necesita gas y no podemos exportarla porque no tenemos planta de licuefacción. Es decir, de un envasado del gas para poder llevarlo en barco. Ese tipo de obra, o en el caso de la minería también, hoy hay una ventana en el mundo. ¿En qué sentido? Digamos, hoy el mundo está necesitando litio, cobre. Entonces, con lo que es la globalización y el avance de la tecnología, la innovación, la inteligencia artificial, no podemos saber cuánto tiempo va a durar esta ventana o cuándo va a ser reemplazada por otro tipo de combustible o energía u otro tipo de elemento. Entonces, este es el momento para poder explotar los recursos y comercializarlos. El RIGI lo que busca es un régimen de incentivos para que vengan esos capitales que de otra manera no vendrían a la Argentina, se queden y generen trabajo genuino. Te quiero llevar un poco al terreno político y preguntarte tu impresión, porque hasta aquí el gobierno nacional sostenía que al no tener estas leyes, que era un gobierno que estaba cumpliendo el primer semestre sin que le hayan aprobado una sola ley en el Congreso, y se hablaba de las herramientas, que digamos todo lo que es el sector político que acompaña al gobernador Sáenz y ustedes en el caso de diputados nacionales de ese sector, siempre hablaban de darle las herramientas al gobierno. La lectura política que haces a partir de esto es, bueno, se terminó el pretexto, por lo menos para el gobierno nacional, de que no tenía las herramientas, ahora las tiene. ¿Qué crees que puede pasar ahora a partir de que se terminó este pretexto? ¿Crees que cambia algo sustancialmente a partir de esto? Mira, yo espero con el alma que realmente cambie algo. La verdad es que las herramientas las tuvieron. Desde el principio tuvieron el DNU y todo lo que hicieron hasta ahora no necesitaban esta ley, todo este ajuste, todo este desequilibrio, porque festejan que tenemos inflación en alimentos cero por primera vez si es que esto fuese así, tenemos desocupación, tenemos la mayor pobreza, tenemos recesión, entonces digo, no hay nada que festejar. Ahora, ellos dicen, para reactivar la economía necesitamos estas herramientas. Ahí tienen las herramientas, que las usen responsablemente y que resuelvan los problemas de la Argentina. Se terminaron las excusas. O van a quedar en evidencia que se terminaron las excusas. Ojalá las puedan usar y vayan bien. Yo veo una gran falta o una incapacidad de gestión de este gobierno. Espero que haya sido porque son nuevos, y que puedan realmente hoy con estas herramientas reconducir la gestión, armar equipos, terminar con sus luchas intestinas e internas y poder gestionar en pos del beneficio de los argentinos. Haceme un resumen en el menor tiempo que pueda, por supuesto, el resumen de este primer semestre de Javier Milei. ¿Cómo lo resumirías en términos
prácticos y políticos. Si te tengo que decir, fue un gobierno absolutamente cruel. Cruel en que nosotros entendemos que nosotros estamos de acuerdo con el equilibrio fiscal. El tema es cómo llegas a ese equilibrio fiscal. Porque, si vos tenés, ellos entienden que la situación era tremenda, no sé, si tenés, es como cortarte un brazo porque estás sangrando, en vez de operarte. Este gobierno tiene una gran falta de sensibilidad social. El ajuste que lo ha hecho, y esto lo festejan ellos, ojo, con una tercera parte de ese ajuste lo pagaron los jubilados. Se festejan que tienen equilibrio fiscal y que los números le dan, y queremos reconocerle a los jubilados un 0,4 en materia de movilidad jubilatoria, solamente la inflación de 2024, y dice que lo van a vetar. Un gobierno nuevo que ha demostrado mucha incapacidad, pero que aprendió muy rápido en estos 6 meses, también hay que reconocerlo. Esta última vez que nos sentamos con el gobierno nacional respecto de los cambios de la ley no es lo mismo que en diciembre, que eran absolutamente intratables. A su ignorancia o su falta de conocimiento de la gestión pública y del Estado, sumaban esa soberbia. Hoy noté que ha habido un proceso de crecimiento y de entender que el Congreso no es una escribanía y que a los atropellos no nos iban a llevar, y que si realmente querían gobernar, entonces tenían que reconocer que tanta legitimidad tienen ellos para estar en el Ejecutivo Nacional como los gobernadores en su provincia y como nosotros en el Congreso de la Nación. Bien, en este caso coincidís con lo que más o menos los análisis hasta aquí por lo menos vienen coincidiendo, que la llegada de Guillermo Franco a la jefatura de gabinete ha dado un giro en el gobierno nacional respecto de esto que venías diciendo vos, de la tolerancia, de las instancias de negociaciones. ¿Cuál es tu impresión de esto? Sí, con Guillermo Franco siempre tuvimos buen diálogo. Fue la única persona con la que tuvimos buen diálogo desde diciembre de 2023. Aún cuando fracasó la primera ley, es una persona súper respetuosa, que sabe de política, que respeta las instituciones. La verdad que a mí me alegró cuando fue designado como jefe de gabinete, se lo dije a él, tengo diálogo con Guillermo Franco. Y sin duda creo que fue muy positiva su incorporación originariamente, y ahora es como que a partir de que es jefe de gabinete quizás tiene una mayor intervención. Me parece que es una figura que le aporta racionalidad y experiencia al gobierno, y definitivamente se nota. Bien, en el caso de la ley Bases, que hablamos de los beneficios que puede tener para Salta el impuesto a las ganancias, los 80.000 millones de pesos que van a ingresar, ¿qué otros beneficios en aquella consigna que tenían ustedes de vamos a defender los intereses de los salteños o de Salta? ¿Qué otros intereses entendés que se han defendido con cómo quedó finalmente el texto de esta ley Bases, y qué cosas se han logrado como beneficios o avances para Salta? Bueno, en general, al ser una ley nacional, buscaba el beneficio en general de la Argentina y en concreto de nosotros defendiendo la visión de Salta, ¿no? Sin duda, en materia de RIGI, Salta, como las provincias mineras e hidrocarburíferas, son una de las principales provincias que podrían tener un beneficio. Esto también, ojo, va a depender de las empresas que se presenten con esos proyectos y los proyectos que se aprueben, porque esto no es automático, ¿no? Entonces, no es que se termina. Por eso te digo, tienen las herramientas, ahora hay que ver cómo la van a usar. Vos podés darle un bisturí a un cirujano y puede hacer una operación súper exitosa o no, según cómo opte por hacerlo. Entonces digo, ahora RIGI, cada empresa presentará, y en función de eso las provincias también evaluarán y se aprobará o no las inversiones. Entonces, en esa materia es importante. En materia de obra pública también fue muy importante. Tiene normas, por ejemplo, de simplificación en materia administrativa, normas en materia, creo que todo lo que sea eficientización del gasto público. Si a la Argentina le va bien, a Salta le va a ir bien. Porque también esto es una gran falacia, creer que como Salta nos podemos salvar solos sin la región y sin el país. Entonces nosotros tenemos una enorme responsabilidad dentro del Congreso de la Nación de tener esa voz institucional, ¿no? Creo que yo hubiese elegido otro camino, claramente, y se lo dijimos al gobierno. De ahora en más esperemos que entiendan que cuando manden un proyecto de ley, que realmente
no sé, parece que las fuerzas del cielo le bajaron ese primer proyecto de casi 1000 artículos. Imagínate que hablaba hasta de la toga de los jueces y que tengan un martillo. Tenía distintos tipos de letras. Ese nivel estábamos. Entonces, el trabajo que hicimos en diputados fue realmente de un nivel de complejidad. Bueno, hoy tienen una ley razonable que tiene muchas herramientas que le va a permitir mejorar las arcas del Estado y por lo tanto mejorar la situación económica financiera. El gobierno, se le terminaron las excusas, tendrá que trabajar y tendrá que saber también que no se puede llevar puesto ni a los diputados nacionales, ni al Congreso de la Nación, ni a los gobernadores, ni a las provincias como instituciones. Porque además, lo que no está entendiendo el gobierno nacional es que la gente vive en las provincias. Yo decía, o sea, ustedes no viven en el patio de la Casa Rosada, en los parques nacionales. Entonces, cuando uno habla de fondos para las provincias, es donde está la gente, en las provincias, en los municipios. Entonces, el Estado Nacional es un ente que no tiene personas, territorio. Entonces, tienen que entenderlo. Es muy fácil agarrar una planillita de Excel y hacer y entender que todo es gasto. Pero cuando haces un ajuste grande, por ejemplo, en medicamentos oncológicos, como lo hizo, entonces tenés un montón de gente que se interrumpe su tratamiento, sus posibilidades de vida disminuyen considerablemente. Entonces, creo que este gobierno tuvo un baño de realidad en estos 6 meses. Fue nuestra función hacerlo ver esa realidad y que se sienta entender que además las instituciones son importantes, porque eso también tenemos que tener en cuenta. Ayer veía en el Congreso, la verdad que hubo un momento que realmente me dio como hasta pena ver, por ejemplo, a los libertarios cómo se peleaban con el otro sector, el bloque, festejaban como si estuviesen en SeaWorld, ¿me entendés? En Parque La Costa. Entonces digo, qué locura, porque nos está viendo el mundo. Nosotros queremos vengan inversores a la Argentina, mostremos seriedad de las personas que hacen las leyes del Congreso de la Nación, o sea, de la República Argentina. El presidente tiene que mostrar respeto por el Congreso de la Nación y por los diputados que fueron elegidos en las urnas y que además le va a dar las normas que los inversores están esperando para venir a invertir. Entonces, bueno, hay un proceso de aprendizaje, esperemos que pueda acomodarse en adelante y que podamos demostrar que somos un país realmente serio, porque esa va a ser la forma de salir adelante. Pamela, gracias por atendernos, como siempre, muy amable, ¿eh? Muchas gracias. Hasta cualquier momento, muchas gracias. Ya volvemos. Ha terminado una semana realmente particular, donde después de 6 meses de Javier Milei, en el que ha concentrado y ha centrado un poco su discurso, que es el ataque a lo que ha denominado la casta, es decir, a la política argentina, fue finalmente la política argentina la que terminó dándole esta herramienta que venía reclamando de la denominada Ley Bases, que si bien quedó reducida a un porcentaje muy chico de lo que fue originalmente aquella ley ómnibus, me parece que finalmente fue la política, y en este caso a través del nuevo jefe de gabinete, Guillermo Franco, lo que nos decía hace un rato nada más la diputada Pamela Caletti, fue la política la que terminó gestando estas soluciones. Fue la política la que en definitiva abrió canales que han posibilitado algunas soluciones en la provincia de Salta. Fíjense que ustedes que antes de la aprobación de la ley Bases, hubo una instancia en Salta de una acción que empezó siendo casi inentendible, que fue un proyecto que apareció de pronto, que el gobernador Sáenz denominó el Pacto de Güemes. Nadie entendía qué significaba, qué alcances tenía en un principio esta iniciativa, pero que terminó gestando lo que era un reclamo muy fuerte por los fondos que no llegaban a Salta, como entre otras cosas el incentivo docente, la paralización de la obra pública, etcétera, etcétera, lo de los remedios oncológicos que la diputada Caletti hace un rato nada más mencionaba, todo lo que era una suerte de decálogo y de catálogo de reclamos al gobierno nacional. De pronto, y a partir de que empieza a gestarse esta ley Bases,
el Pacto de Güemes y que llega a Salta para lo que fueron los actos en homenajes al general Martín Miguel Güemes, llega la vicepresidenta de la Nación, que en ese momento ejercía la presidencia interinamente, llega a Salta y empiezan a destrabarse cosas en esa misma semana, incluso antes de que se termine oficializando el denominado Pacto de Güemes el 17 de junio. La semana anterior se habían empezado a destrabar las obras, se habían empezado a destrabar los fondos. Esto fue lo que ocurrió en estas últimas 2 semanas, un giro brusco, un cambio enorme en las relaciones que venía teniendo la Nación con las provincias y particularmente con la provincia de Salta. Pero fue la política la que, en definitiva, terminó gestando estos estadios de diálogo y de soluciones. Por esto es que, en definitiva, tenemos que ir analizando de a poco cómo el gobierno nacional empieza a ganar en pragmatismo, empieza a dejar un poco ese dogma difícil, intransigente, en el que se sostenía primero, fundamentalmente contra la política, pero es la política la que le termina consiguiendo esta herramienta que tanto reclamaba, es la política la que termina generando estas condiciones donde se destraban fondos, se empiezan a gestar nuevamente instancias de trabajo en Salta, fundamentalmente con obras importantísimas que habían sido paralizadas, algunas en estado de avance importantes, y han empezado, incluso antes que termine el mes, han empezado a llegar ya los fondos, han empezado a renovarse contratos, y esto me parece que es un poco el resumen de lo que ha pasado en 2 semanas, en un mes muy particular, en el primer semestre del año. Hay un viraje, vamos a ver cuánto dura este viraje y si esta va a ser a partir de aquí un poco la estrategia que el gobierno nacional va a tener en la relación con las provincias. Lo veremos a partir de este julio que está iniciando. A todos, gracias por acompañarnos, que tengan muy buenas noches y que terminen muy bien este domingo.